Buenas tardes, soy el licenciado Giancarlo Covelli Gómez, su maestro para la materia de Estructura Socioeconómica de México, sesión número 6, octavo bimestre. Iniciamos con el tema el nuevo orden económico internacional. Los antecedentes de la globalización y el modelo neoliberal no tienen más de 200 años de existencia en la vida del ser humano. Durante el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, el mundo se caracterizó por una incipiente organización industrial basada primordialmente en el taller artesanal de tipo doméstico con un sistema de autoconsumo. Pero al inventarse la máquina de vapor, se incrementa la producción y los excedentes tendrían que venderse en otros lugares. Sin embargo, durante esa época, el economista Adam Smith comentó lo siguiente. Él sostenía que la competencia privada debe ser de libre regulación, misma que produce y distribuye mejor la riqueza que los mercados controlados por los gobiernos. Propuso eliminar las restricciones comerciales y consideró que el ser humano era libre de perseguir sus intereses y competir por el crecimiento de su industria y su capital. Sin embargo, se concluyó que el mercado no se podía regular de manera natural como lo planteaba Smith, lo que originó una mayor participación del Estado, creando el Estado benefactor, cuya principal función era regular el estado económico a través de las propuestas de John Maynard Keynes. Las ideas de este economista británico fueron la base de una nueva escuela de pensamiento económico denominada keynesianismo, misma que influyó en forma determinante en el diseño de las políticas económicas de muchos países. Keynes consideraba la principal causa de la crisis era el desempleo, por lo que la tarea más importante del Estado era la creación de puestos de trabajo para lograr la reactivación del sistema económico. Consideró que para atender las demandas sociales, el Estado debía hacer uso del gasto público. Para tener más ingresos tenía que apoyarse en la captación de impuestos y en la generación de deuda pública, misma que se necesitaba para atender compromisos sociales como impartir educación, dar salud y otorgar vivienda. Sin embargo, al crecer el endeudamiento del Estado, generó una crisis cada vez más profunda que llevó al deterioro del Estado benefactor, dando con ello el surgimiento de un nuevo modelo económico denominado modelo neoliberal, que va de la mano con el proceso de la globalización. Cabe decir que la deuda pública es una deuda adquirida por el Estado con otros países o con empresas privadas y que además se dirige su carga a la población mediante el pago de impuestos. El modelo neoliberal, como lo veníamos mencionando, establece una serie de desregulaciones del Estado o del gobierno en la materia económica. Esto ha hecho, a su vez, que se origine una gran cantidad de empresas multinacionales que sobrepasan las fronteras de los países y sobre todo que promueven una mayor distribución de mercancías sin importar las fronteras o los límites o las reglas establecidas en cada sociedad, desarrollando a través de ello nuevos tratados o nuevas reglas en donde genera ciertos problemas que son visibles para la humanidad. Por ejemplo, el deterioro del ambiente o de la naturaleza, la alarmante desigualdad social en los países, sobre todo en los países de recién desarrollo económico o en vías de desarrollo económico. Asimismo, una creación de una riqueza en manos de solamente ciertas poblaciones pequeñas o de ciertas familias. Además, a través de estos tratados de libre comercio no se puede comercializar todos los productos, sino los que se encuentren dentro de estos tratados o de estos contratos. Además, los estados como entes gubernamentales ven limitada su regulación, ya que el Tratado de Libre Comercio o el mundo globalizado genera unas reglas propias del dinamismo comercial, alejadas de las regulaciones inherentes de cada estado.
Asimismo, la globalización es un proceso mundial que afecta a todos los países, independientemente de su estructura económica y política. Es excluyente porque las naciones y regiones no competitivas quedan rezagadas del desarrollo. El Estado pasa a un segundo plano frente al mercado. Es deshumanizante porque las naciones y regiones son valoradas por su capacidad de consumo y no por su condición humana. Está cimentada sobre los medios masivos de comunicación y la influencia que ejercen sobre las personas. Los mercados y las empresas se organizan en redes de nivel planetario o transnacionales. La ciencia, el conocimiento, la cultura, la información y la educación, al igual que el mercado, se asumen desde una lógica global y comercial. La globalización afecta la política, la economía, la cultura y la tecnología. ¿Cómo es cómo es el proceso neoliberal en el Estado mexicano o la liberación de la economía mexicana? Para lograr este objetivo, el gobierno adoptó una nueva estrategia económica denominada reconversión industrial, que buscaba generar mayor y mejor calidad de producción en la modernización de la maquinaria y procesos que le permitieran participar en el comercio exterior y a la vez fortalecer el mercado interno. El proyecto neoliberal en México da prioridad en el año de 1970, orientando e impulsando el desarrollo industrial. A pesar de dichos esfuerzos, no se logran los productos nacionales fueran competitivos en el mercado mundial, sino hasta 1982, cuando se empieza a abandonar el Estado benefactor y se plantea la necesidad de modernizar el aparato productivo para incrementar su productividad y competitividad. Para esto se adoptó una nueva estrategia económica llamada, como ya lo mencionamos, reconversión industrial. Cuando se modernizó el aparato productivo, se obtuvieron bienes para la exportación capaces de competir tanto en la calidad como en el precio. Al automatizar los procesos, se pretendía obtener mayor producción y captar mayores ingresos, de tal manera que facilitara el cumplimiento de los compromisos nacionales con el financiamiento del desarrollo económico interno e internacional. En especial, lo relacionado con el crecimiento de la deuda externa como resultado de los altos intereses que provocaban mayor endeudamiento. Este proyecto se vio frustrado por la reducción del gasto público por parte del Estado, orientado al sector industrial, al no promover la ampliación de infraestructura básica para garantizar la recuperación del capital. Los inversionistas no tuvieron incentivos para impulsar el desarrollo industrial. Los precios de las materias primas provenientes del exterior subieron debido a la constante devaluación del peso frente al dólar. La influencia negativa de la contracción del mercado interno debido a la pérdida del poder adquisitivo de la población ocasionada por la inflación y la devaluación inherente en ese entonces. Logró e hizo que se desarrollaran varias reformas constitucionales. La doctrina neoliberal que se aplicó en el año de 1982 necesitaba un cambio o adecuación al marco jurídico en el que se producían algunas acciones por parte del Estado mexicano. En este marco y con el propósito de modernizar la estructura política, social y económica del país, el expresidente Carlos Salinas de Gortari promovió ante el Congreso de la Unión la reforma a varios artículos constitucionales. El gobierno de Salinas de Gortari se caracterizó por llevar a cabo diversas reformas constitucionales que buscaban fomentar una mejor organización jurídica nacional e integrar a México en los nuevos esquemas de economía globalizada neoliberal. La reforma sobre la creación de la Comisión de los Derechos Humanos fue creada por el decreto del Ejecutivo Federal en el año de 1990 y se creó para atender las demandas de la sociedad respecto a los derechos humanos, así como la misma Comisión de Derechos Humanos, al ser un ente público federal con autonomía y gestión presupuestaria, personalidad propia y patrimonio propios.
En el año de 1993 se crean las Coordinaciones de Asuntos Indígenas, así como Asuntos de la Mujer. En el año de 1994 se crea la Coordinación del Programa para la Investigación de Quejas sobre Presuntas Violaciones de Derechos Humanos en los Altos y Selva de Chiapas. Lo anterior se creó para atender las demandas en materias de derechos humanos que habían derivado de la falta de solución a un conflicto armado y al agravamiento de las condiciones sociales y políticas en el suroeste del país en aquella época. En el año de 1977, y con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se crea la Visitaduría General de Asuntos Indígenas y la Dirección General de Coordinación de Presidencia. Asimismo, se reforman artículos de la ley electoral en la cual se aumenta el número de diputados y senadores y se integran los colegios electorales. Se reforma el Código Federal de Procedimientos Electorales y se crea el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales. Se reforma el reconocimiento, se reforma para dar reconocimiento de los derechos a los religiosos y de regularizar los rituales públicos. Se reforma la relación del Estado e Iglesia, se reforma la educación, se reforma el sector energético y se crea una reforma política. Los programas asistenciales desarrollados por los gobiernos de nuestro país son varios y los vamos a definir en este momento. En el año de 1970 a 1976, el presidente Luis Echeverría Álvarez diseñó algunos programas, como lo marca en nuestras diapositivas, con el objetivo de disminuir la inseguridad alimentaria, prioritariamente de la población en pobreza extrema, en zonas rurales, marginadas y periurbanas. En el año del 76 al 82, el presidente López Portillo desarrolló otro programa con el objetivo de articular acciones que permitieran que las zonas rurales marginadas contaran con elementos materiales y de organización suficiente para lograr una participación más equitativa de la riqueza nacional. En el año del 82 al 88 se desarrollaron más programas con el mismo objetivo: apoyar y desarrollar la economía y las zonas de pobreza en el país para incentivar la economía de nuestra nación. Entre ellos podemos ver programas para adultos mayores, programas para discapacitados y programa de Sembrando Vida. Los costos sociales de los siguientes fenómenos a los cuales nos referiremos o nos hemos referido, como son el desempleo, en los periodos de los gobiernos del presidente Miguel de la Madrid y el presidente Salinas, llegaron a afectar a gran parte de la población, incluso a los profesionistas, mismos que se estimaron para aquella época en el 33% de los egresados del país pasaban a formar parte del número de desempleados. También es importante mencionar que durante algunos años ya nuestro país ha pasado por el fenómeno de migración, como todos sabemos, hacia el país de los Estados Unidos de Norteamérica. Es importante mencionar que actualmente la economía norteamericana pasa por una etapa de recesión y se mantiene la política antimigratoria, lo que ha generado una pérdida de muchos de nuestros connacionales. El Sistema Integral de Operación Migratoria es quien lleva el registro del éxodo de connacionales que abandonan sus familias en busca de una mejor condición de vida. Dicho fenómeno migratorio afecta a la población a través de su explotación, abuso y violación de los derechos humanos. Por el momento es todo y quedamos atentos a lo que les indiquen sus maestros titulares de su materia. Muchas gracias.